Hemos hablado que cuando el poder dunamis de Yeshua Mashiach sana nuestra alma, el hombre fuerte no puede tener derechos legales sobre nosotros. Es derrotado y por consecuencia todos los que están debajo de él sufren la misma derrota. Recordemos aquel pasaje que leímos de Marcos 3:27 que dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. No puede haber victoria sobre el hombre fuerte si nosotros no hemos trabajado el alma. Pero un alma sana se fortalece con el poder dunamis. Entonces nos convertiremos en hombres fuertes, mujeres capaces, fuertes, de resistir los ataques del enemigo. Nuestra alma, nuestra neshama tiene que estar fortalecida, tiene que madurar, tiene que crecer. Y es algo que pocas veces hemos escuchado que debemos de trabajar. Nosotros hemos venido en esta tierra a hacer un tikkun, una rectificación de la neshama. Las personas toman de una manera incorrecta la interpretación de Bereshit, donde dice que el Eterno declaró: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creen que por esa declaración es que nosotros fuimos creados en un nivel perfecto, cuando el plan del Eterno era que nos diera el alma, la neshama, en un estado básico para que nosotros la elevásemos a través de la conexión con Él, a través del trabajo que teníamos que hacer en esta tierra. Y hoy en día, a través de Yeshua Mashiach, tenemos el modelo del varón perfecto. Tenemos que ser como Él es. Es ahí donde nosotros podemos hacer crecer esta neshama para poder trabajar en la perfecta voluntad del Eterno. Y el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe, que cuando tú trasciendas en esta dimensión, vas a ser una persona muy peligrosa para el reino de las tinieblas, pero muy efectiva en el reino de Elohim. Por eso la autoridad que le entrega el Eterno sobre las aves de los cielos, las bestias del campo, los peces del mar, realmente en un lenguaje parabólico podemos entender que se refiere a nuestra vida. Aves de los cielos, los pensamientos. Las bestias del campo, el estado animal del hombre, como nos menciona Shaul, el hombre sin Mashiach, que es animal. Por eso el término Goim también aparentemente en un menosprecio mal interpretado, se conoce como animal o perro, porque una persona sin el Eterno está en el mismo estado animal como fue creado en el sexto día de la creación, tanto el hombre como las bestias del campo. Y también sobre los peces del mar, que son representativos precisamente de aquello que está oculto en nuestra vida. Y lo que está oculto es nuestra neshama, nuestra alma. Por eso es que tenemos que fortalecernos, por eso es que Mashiach vino, por eso es que Él nos da su Ruach HaKodesh y nos dice: y recibiréis poder, usando la palabra dunamis en griego, para que seamos aquellos capaces de ser sus testigos, de hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso se dan cuenta ustedes que aquellos enviados a las naciones, los Sheleachim, los apóstoles, no tenían ningún deparo de enfrentar la oposición, el ataque, la calumnia, la persecución hasta la muerte. Los primeros creyentes experimentaron graves persecuciones, tribulaciones, y ellos lograron resistir en la emuná, aun si tenían que entregar sus vidas. Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, acerca de los que son capaces de derrotar al dragón, porque dice que menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces la palabra griega que define hombre fuerte es la siguiente: uno que tiene fortaleza en el alma para soportar los ataques de Hasatán. Yeshua era un hombre como nosotros mientras estuvo en esta tierra, que anduvo en un cuerpo expuesto a cualquier clase de circunstancias, que renunció el ser igual a Elohim, como dice el libro de Filipenses,
Cuando estuvo en el desierto, su cuerpo estaba debilitado por el ayuno de 40 días, pero aún así no cedió a la tentación del contrario, porque su alma, su neshama, estaba fuerte. Muchas personas, cuando cometen pecado y se van al mundo, demuestran que hay debilidad en su alma. Pero si somos como Yeshua, tenemos esa alma ordenada, limpia, sana, no hay nada que nos pueda gobernar, no hay nada que nos pueda seducir, y somos capaces de soportar los embates del contrario. Lo que nos enseña el pasaje que venimos estudiando es que el rey de Asiria es el hombre fuerte detrás de cada ídolo. Y estos ídolos tienen un demonio asignado detrás de este hombre fuerte o este rey que opera y controla todo lo demás. En los pasajes bíblicos que vamos a estar citando a continuación se describe un milagro maravilloso que ocurre en la vida del rey Ezequías. Podemos leer su historia en Primera Reyes capítulo 18, Segunda de Crónicas 32, Isaías 37, pasajes que nos relatan la misma historia acerca de Ezequías. Si nosotros hacemos la lectura y el estudio de estos pasajes, vamos a probar que por causa de un evento dramático, la neshama, el alma del rey Ezequías, estaba herida. Y esto hace que se grabe en su alma la imagen de un ídolo, y como consecuencia viene el rey demoníaco a manipularlo y a enfermarlo. Recordemos que el hombre fuerte siempre es el rey de Asiria. Curiosamente, este rey y su imperio fueron los que provocaron la asimilación de la casa de Israel y la dispersión del reino en medio de las naciones de la tierra. Si hoy nosotros nos hacemos declarar casa de Israel, probablemente vamos a tener que trabajar fuertemente en las heridas de nuestra alma, que por mucho es la razón por la cual nos resistimos a ser pueblo, inclusive con casa de Judá, quienes han guardado el pacto, quienes han guardado la Torá y quienes no se han asimilado. Ezequías fue hijo de Acaz, rey de Judá. Este rey no tenía un corazón conforme a Elohim. Acaz era un acérrimo adorador de ídolos. Inclusive llenó la tierra de Judá de idolatría. Y sacrificó a uno de sus hijos en el fuego al dios Quemos, el dios repugnante que describe la Escritura delante del Eterno. Llegó al estado tan atroz de cometer este pecado tan bajo a los ojos de Elohim. Y como él estaba en tiempo de guerra contra el rey de Israel, decidió hacer una alianza con el rey de Asiria para que le ayudara a derrotar al reino de Israel. A cambio de esto, él ofrece entregarle al rey de Israel. Pero para lograr atraer al rey de Asiria, para poder complacerlo y poder hacer alianza con él, toma la fatídica decisión de saquear el templo de Adonai que estaba en Jerusalén, tomar los tesoros del templo y entregárselos al rey de Asiria. Aún haciendo esta acción, en ese momento el rey de Asiria no le ayuda. Cuando Acaz muere, queda como rey su hijo Ezequías. Y lo primero que hace Ezequías, en un acto de teshuvá, de volverse al Eterno, es remover todos los ídolos que su padre puso sobre la tierra. Porque era un hombre que describe la Escritura que amaba a Elohim. Y también apunta algo interesante acerca de él. Lo describe como que no hubo ni antes ni después de él un rey como
Ezequías. Ezequías, por lo tanto, se vuelve un reformador, se vuelve un restaurador, se vuelve uno que busca la presencia del Eterno y devuelve a Israel la restauración de la adoración. Llámese la adoración, los sacrificios que se presentaban en el templo, los cuales habían sido profanados y cesados. Hago lectura de 2 de Reyes 18, del 1 al 4, que menciona lo siguiente. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zeharaya. Hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hago un paréntesis para hacer notar que él es reconocido como descendiente de la casa de David, del trono de David, haciendo esto alusión a la disposición de su corazón de andar correctamente en los caminos de los reyes que honraron al Eterno. Él quitó, dice, los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Ezequías eliminó todo lo que tenía que ver con la idolatría y la adoración de los demonios en Israel. Removió todo lo que tenían en común con los demonios. Elohim le habla a Ezequías y le dice que quite todos los altares a los demonios porque el rey de Asiria se está preparando para atacar a Israel. Y su pueblo no puede tener nada en común con la inmundicia y con los demonios. Tú puedes leer Isaías capítulo 10 y se encuentra el anuncio profético de la invasión que el rey de Asiria estaba preparando contra Jerusalén. Este rey de Asiria contacta a Ezequías para que pague los tributos al igual que lo hacía su padre Acaz. ¿Por qué? Porque Acaz había establecido un derecho legal. Al haberle entregado los tesoros del templo, lo había reconocido como su benefactor, como su patrocinador. Y a partir de ese momento el rey de Asiria está en un derecho legal para venir a exigir a la generación de Acaz, en este caso a través de Ezequías, que siga haciendo lo mismo. Esto es porque ambos tenían una alianza. Pero Ezequías había determinado no someterse ni pagar ningún impuesto a este rey pagano porque no quería tener idolatría en su tierra. En 2 de Reyes capítulo 18 leemos que Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria, razón por la cual amenaza a Ezequías con invadirlo con un ejército de 185,000 hombres por haberse negado a pagar los tributos. Entonces Ezequías se preocupa y dice lo que menciona el verso 14 y 15 del 2 de Reyes 18. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Adonai, y los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Adonai, y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto en oro, y lo dio al rey de Asiria. Este pasaje nos hace ver cómo Ezequías, después de haber quitado la idolatría de su pueblo, después de haber sido
descrito como uno que tenía el corazón conforme al Eterno, descendiente de David, que no hubo rey como él ni antes ni después. Ahora lo vemos humillado ante el rey de Asiria. Y llega al extremo de pedirle perdón. Pedirle perdón por haber hecho lo correcto delante del Eterno. Pedirle perdón por haber temido al Eterno. Pedirle perdón por querer honrar al único Rey y soberano de la tierra y del universo. Pero le pide perdón a un rey pagano, al hombre fuerte, al que quería destruir su alma. Eso me hace pensar cuántas veces nosotros, el enemigo nos ha oprimido y nos ha hecho sentir mal y nos ha humillado para hacernos creer que tenemos que pedir perdón por nosotros caminar en la integridad de la palabra del Eterno, de cumplir sus mandamientos y honrar el nombre que es sobre todo nombre. Es ahí donde se definen los corazones que realmente caminan en integridad delante de Adonai. Lamentablemente Ezequías cede a la manipulación, a la presión y vuelve a caer en los pecados de su padre. Estaba tan desesperado por la presión del rey de Asiria, el hombre fuerte, que había sometido a los reyes de la tierra, que ahora tenía rodeada la ciudad con 185,000 hombres, que le entrega toda la plata, los tesoros de su propia casa, pero va más allá. Saca del templo y quita el oro, la plata del templo, los entrega al rey de Asiria, hace una ofrenda a un demonio, remueve el oro de las puertas de la casa del Eterno. Después de haber restaurado todas estas cosas, él vuelve atrás. Nosotros también, como pueblo del Eterno, tenemos que quitar de nuestra alma toda conexión con la idolatría que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que hace que las historias familiares se repitan, las historias de una comunidad vuelvan a ser las mismas, porque hemos decidido tener ídolos en lugar de hacer la voluntad del Eterno. Es ahí que cuando el hombre fuerte nos ataca, encuentra algo en común y nos pone bajo su yugo. Pero cuando removemos eso de nuestra vida, la luz de Mashiach pudre el yugo. Es importante analizar en este punto qué sucede cuando el hombre fuerte viene a intimidarte, a atacarte. ¿Le entregas tu ministerio? ¿Le entregas tu fidelidad al Eterno y a su Torá? ¿Le entregas tu llamado? ¿Le entregas tus recursos, tus diezmos? Lo que antes habías destinado para Elohim, ahora lo destinas para el hombre fuerte que te presiona. Le entregas las ofrendas. ¿Y aún te humillas para pedirle perdón? Pareciera una locura, pareciera algo bastante fuera de lo normal, pero lamentablemente es el proceder que muchas veces las personas tienen cuando no ordenan su alma. Actualmente hay personas en las congregaciones que no honran la casa del Eterno, no honran los lugares de reunión, no honran los ministerios, no honran el llamado, porque tienen a un hombre fuerte dominando sus vidas. Están bajo su yugo. No les importa cómo están sus corazones delante de Adonai para ejercer su llamado. Sea que estén subiéndose a una tarima a ministrar al pueblo del Eterno o en cualquier otra área de servicio, donde han sido llamados a ser funcionales para el cuerpo de Mashiach. A pesar de que muchos han intentado limpiar sus vidas, no pueden andar bien, no pueden servir bien. No tienen el fluir del Ruach, porque sus almas continúan bajo el dominio del hombre fuerte. Eso mismo fue lo que sucedió con Ezequías. Él cedió a la manipulación del rey de Asiria
y siempre fue invadido su reino por este hombre fuerte. Lo mismo le ocurre a algunos creyentes: ceden a la tentación, a los demonios, caen en pecado y entregan todo lo que tienen. Pero esto no es suficiente. El enemigo sigue marchando en su contra. Porque el problema no es lo que tú le entregas a Satán. El problema es cómo está la idolatría en el alma. El rey Ezequías debe responder por un reino y llega a tal nivel de preocupación que comete el error de pedir ayuda a otro que estaba dominado por espíritus inmundos, el rey de Egipto. Este rey acepta ayudar a Ezequías, pero cuando viene el rey de Egipto con sus hombres, el rey Ezequías bloquea el paso de ejército que viene en su ayuda. Y esto mismo nos sucede a nosotros cuando buscamos ayuda en Egipto. Descendemos a Midraim, como la Torá nos ordena en mandamiento: no desciendas a Egipto. Eso significa que cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en el sistema de esclavitud que antes nos tenía a nosotros, a nuestros antepasados, confiamos en las riquezas del rey de Egipto o el faraón, creemos que por nuestras fuerzas salimos adelante, o nuestras capacidades o ideas, y no ponemos nuestra confianza en el Eterno, nada sale bien. Todo se bloquea, todo se estanca, todo se limita. Y por eso la palabra de Elohim nos menciona que no descendamos a Egipto. Cuando el rey de Asiria se da cuenta que el rey Ezequías había pedido ayuda al rey de Egipto, le envía junto a los 185,000 hombres al funcionario Rabsacés para empezarlo a intimidar. Leemos 2 Reyes 18:19. Y les dijo Rabsacés: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en quién confías? ¿Qué te has rebelado contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entregará por la mano y la traspasará. Tal es Faro, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Ezequías, por parte del Rabsacés, recibe una mala noticia, porque el rey de Egipto también estaba ahora bajo el dominio del rey de Asiria. Este rey pagano más poderoso que todos los reyes. Rabsacés amenaza al rey Ezequías y continúa diciéndole cosas muy fuertes, y amenaza también al pueblo diciéndoles que estaban expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina. Y a pesar de la solicitud de los siervos del rey Ezequías de que se comunicaran el mensaje en lengua aramea para que el pueblo no entendiera, Rabsacés lo dijo a gran voz y lo dijo en lengua de Judá. Además agregó que no escucharan las palabras de Ezequías cuando les decía que Adonai los iba a librar, porque ningún dios de los pueblos que habían dominado podía liberarlos de la mano del rey de Asiria. Aún así, aparte de esto, Rabsacés los insta a hacer la paz con el rey de Asiria y los promete que comerán de su vid, de su higuera, que beberán agua de su pozo y que los llevará a una tierra como la de ellos, tierra de grano y de vino, de pan de viñas, de olivares, de aceite, de miel, y que vivirán y no morirán. Esto lo menciona 2 Reyes 18, del 26 al 32. Es ahí donde vemos el engaño del enemigo, que busca que tú quebrantes el convenio con el Eterno,
que forniques, que te apartes de él, y te ofrece las cosas de este mundo, que a veces son similares a las bendiciones de Elohim. Pero el enemigo sabe que cuando tú tomas lo que él te entrega, él se convierte en tu patrón, él se convierte en tu benefactor, él se convierte en el hombre fuerte de tu vida. Y al final de la historia lo único que busca es matar, robar y destruir. Esta misma situación lamentable la viven algunos creyentes cuando enfrentan situaciones difíciles y el hombre fuerte, el contrario, les habla diciéndoles que Elohim no los va a escuchar, que hagan alianza con él, les promete que él los va a prosperar, que los va a sacar a una tierra diferente, que les va a dar cobertura, que les va a dar bendición, que llegan a pensar que todo es tan perfecto, que realmente dicen, esto es de Elohim. Por eso mucha gente termina cediendo a la opresión, pero el final del camino es muerte. Por eso ustedes nunca escucharán o nunca deben de ceder a la situación y a la voz del contrario, por más difícil que pueda ser la circunstancia donde hoy te encuentras. Aunque las personas te opriman, aunque el enemigo respire sobre tu cuello, tú tienes que mantener la convicción de que si Elohim ha hablado, Elohim hará, de manera que nadie te podrá intimidar ni sacar del camino que Elohim te ha señalado. Ante la opresión que sufre el rey Ezequías por parte del rey de Asiria, decide ir al templo a orar, a clamar a Adonai, y la opresión por esta circunstancia hiere su alma, y él se enferma en medio de estos acontecimientos. Isaías 36 nos habla de las amenazas del Rapsacés. En Isaías 37 le llevan el reporte a Ezequías, el reporte de las amenazas del rey de Asiria. Él las lee, se va a la casa del Eterno, y al final Elohim hace un milagro y mata a los 185,000 soldados que sitiaron a Jerusalén. Pero para que el milagro ocurriera, Ezequías tuvo que atravesar un proceso. El capítulo 38 de Isaías nos relata las enfermedades que sufrió Ezequías. Con frecuencia se piensa que Ezequías se enfermó después de que Elohim derrotó al rey de Asiria, pero no es así. Puesto que sabemos que muchas historias de la Escritura no están escritas de manera cronológica. Pero Ezequías se enfermó no después de la derrota de Asiria, sino antes del asedio. Y ahí es también donde ocurre un milagro que debemos de notar a través de su vida. Leemos Isaías capítulo 38, verso del 1 al 6. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. ¿Cuáles días? Los días del asedio. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Adonai dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Adonai, y dijo, oh Adonai, te ruego que te acuerdes ahora, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Adonai a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías, Adonai, Elohim de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ahí donde nos damos cuenta que eso sucedió en ese contexto.
y a esta ciudad ampararé. Esto te será señal de parte de Adonai, que Adonai hará esto que ha dicho, y aquí yo haré volver la sombra por los grados que han descendido con el sol en el reloj de Acaz. ¿Quién era Acaz? Su padre. Dice 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Es decir, esta era la señal que iba a ocurrir una sanidad en la vida del rey Ezequías. Bueno, este pasaje nos evidencia que Isaías 38 no está escrito cronológicamente. Por la respuesta que Elohim le da a Ezequías, podemos notar que las acciones que ejecutó de quitar la adoración a los hijos de Israel, de restaurar la adoración al Elohim verdadero, fueron demostración de su amor por Adonai. Por esta razón Elohim decide sanarlo y añadirle 15 años más de vida y librarlo a él y a su ciudad de la mano del rey de Asiria. Pero antes de que Elohim sanara a Ezequías, este tenía un problema que tenía que solucionar. Tenía que sanar su alma de lo que estaba causando constante daño a su vida. Ezequías había removido altares de ídolos demoníacos en su reino, había quitado todo lo que tenían en común con el rey de Asiria. Sin embargo, había un ídolo que estaba grabado en su alma, y este era el rey de Egipto. Por esta razón él estaba enfermo. Recordemos que el hombre fuerte es el que tiene fortaleza en su alma, y el que está en idolatría no tiene el alma fuerte. No está limpia, no está íntegra. Y si no se libera, no puede soportar los ataques del contrario. Ni tampoco podrá ver la victoria ni los milagros de Elohim en su vida. Un milagro de sanidad tiene que ocurrir en el alma, que sea manifiesto, para que luego todo aquello que nos quiere destruir no tenga autoridad en nosotros. El rey Ezequías, con esta alma herida por traumas, por circunstancias dramáticas que atravesaba, el asedio en este momento era tan grande, había una presión psicológica, que él, siendo un hombre que amaba a Elohim, fue capaz de saquear el templo del Eterno, de profanarlo, de pagar la extorsión y entregar sus tesoros al hombre fuerte. Así hay muchos creyentes que quieren amar a Elohim, pero roban sus tesoros. Quieren amar a Elohim, pero no honran a Elohim. Y la palabra nos enseña que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En otras palabras, podemos desnudar a través de esto la condición del alma. Y hemos entendido que la idolatría es tener cualquier cosa antes que Elohim. Y cuando un creyente tiene un problema y en primer lugar no busca hacer la voluntad de Elohim, no busca hacer teshuvá, no busca su presencia en oración, en ayuno, en ruego, en clamor, para tener solución, para tener dirección, está actuando en su carne por causa de la idolatría. Y eso es lo que ocurre con Ezequías. Él sufre un trauma emocional muy grande provocado por las circunstancias que está atravesando, las amenazas del Rabsacés, los 185,000 hombres que rodean la ciudad. Y en medio de este caos, no busca al Eterno, sino que busca al rey de Misraim, al rey de Egipto, que al final no funciona esta ayuda. Y la presión era tanta que él llega a enfermar. Isaías 38, del 9 al 11 y 15 dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy el resto de mis años. Dije: no veré a Adonai,
Adonai en tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Las palabras sanar y sanar de su enfermedad significan que él estaba enfermo internamente. Esa es la expresión hebrea. Y Ezequías quería morir, así como vimos el caso de Job, que anhelaba la destrucción de su cuerpo. Lo que sucedía con él era que tenía amargura. Había un ídolo operando. El rey de Egipto, que era su ídolo, no lo pudo ayudar. Fue a quien buscó primero antes de buscar al Eterno, para que lo librase del rey de Asiria. Entonces tenía un dolor por medio del cual su alma estaba a expensas de quedar enferma a causa del rey de Asiria. Isaías 37:1 nos dice: y aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Adonai. A muchos les ocurre lo mismo que al rey Ezequías, que hasta que se ven en una situación desesperante, donde no encuentran ayuda ni solución, deciden volverse a Elohim. Algunos esperan llegar al hospital a causa de algún accidente para buscar a Elohim, para pedir consejería o para buscar una cita que les ayude con su guía espiritual, su pastor, pero lo hacen cuando la situación está aparentemente en un desborde de destrucción. Antes no lo hacían. ¿Por qué? Porque confiaban en sus ídolos. Confiaban en su dinero, en su trabajo, en sus recursos, en sus relaciones, en sus mujeres, en su delincuencia, en sus vicios, en sus borracheras. Confiaban en aquellos que hablaban lisonjería. Confiaban en aquellos que eran los que les decían cosas que satisfacían los deseos de su carne, pero no estaban confiando en el Elohim verdadero. Ezequías sin duda era un rey grandioso, había removido la idolatría de su pueblo, buscaba agradar al Eterno, pero no había hecho el trabajo más importante: trabajar en el altar de su alma. Y por eso en un momento crucial de su vida, pone su confianza en ese ídolo y no en el Rey del universo. Como consecuencia, se derrumba al enterarse que el rey de Egipto, su ídolo, no lo puede ayudar. Y a causa de su idolatría, Ezequías se enferma, y es hasta este momento que decide volverse a Elohim. Notemos lo que dice Isaías 38:21 acerca de la enfermedad de Ezequías. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. La palabra llaga en hebreo significa úlcera. Recordemos que una de las maldiciones de enfermedad por la idolatría estudiadas anteriormente en Deuteronomio 28:27 es la úlcera. Adonai te herirá con la úlcera de Egipto. Podemos ver que la enfermedad de Ezequías era una enfermedad en común con el rey de Egipto, con la maldición de Egipto. El hombre fuerte, el rey de Asiria, lo que buscaba era que Ezequías le abriera su alma para maldecirlo con enfermedad, con muerte, con destrucción. Y Ezequías, al tener abierta su alma, enfermó con úlcera, con inflamación. Y esa es la estrategia del contrario: buscar ese derecho legal que tienes en común con él para matarte. Interesantemente, esta úlcera de Egipto es conocida hoy en día en el contexto médico
como elefantiasis, la inflamación de Egipto, la hinchazón. Isaías 38:3 dice, y dijo, oh Adonai, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías, amados, anduvo con corazón íntegro, y cuando el alma sanó y se limpió, fue el momento para clamar a Elohim, entrar en su templo y ver el milagro que podía ocurrir. Isaías 38, 21, 22 dice, y había dicho Isaías, tomé más higos, ponla en la llaga y sanará. Y había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Adonai? La señal que Elohim le da a Ezequías por medio del profeta Isaías, la encontramos en el siguiente pasaje, Isaías 38, 4 al 8. Entonces vino palabra de Adonai a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Adonai Elohim de David tu padre dice así, he oído tu corazón, he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé, y esta será la señal de parte de Adonai. Que Adonai hará esto, ha dicho, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido del sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales ya había descendido. Es muy interesante esta manifestación porque el reloj de Acaz era una escalera, era como una especie de escalera que cuando la sombra del sol pasaba por ahí, o la sombra que provocaba el sol, marcaba el tiempo, marcaba las horas. Era un reloj solar. Lo que sucedió ese día fue que el sol se detuvo y el tiempo empezó a devolverse. Un milagro sobrenatural, una manifestación, una señal muy fuerte. La manifestación visible de este acontecimiento fue que la sombra provocada por los rayos del sol empezara a devolverse. Es decir, no solamente el sol se detiene, como sucede en otros eventos bíblicos, sino que la sombra, el tiempo se devuelve. Recordemos quién es el sol de justicia de una manera parabólica. Ese es nuestro Mashiach. Y recordemos que la luz de Mashiach es lo que trae sanidad, lo que trae salvación. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Que este sol se devuelve en el tiempo, en el reloj de Acaz, el padre de Ezequías. Y esto nos quiere decir a nosotros que para que Ezequías pudiera sanar, tenía que haber una manifestación de sanidad de las cosas que su padre Acaz había hecho en el pasado. Sanar tus heridas no importa el momento de tu vida cuando hayan ocurrido. Si estabas en el vientre de tu madre, si estabas en la escuela, si eras un niño, un bebé, o un adolescente, o un adulto. No importa el tiempo cronológico, si aún la herida estaba en tus padres, y ya no existen, ya no viven. Elohim va a traer la luz gloriosa de Mashiach en el tiempo cronológico necesario para que tu vida sea sana hoy. Claramente dice que la señal era que el tiempo se devolvería en este reloj de su padre. Hoy yo te digo que el Eterno quiere sanar el reloj de tus generaciones. Él quiere sanar el reloj de tus padres, Él quiere sanar tu alma hoy, pero para sanar tu alma hoy tiene que sanar las cosas del ayer. Delante del Eterno no hay pasado, presente ni futuro. Él es eterno. Y así es como Él quiere trabajar en nosotros. Esta señal milagrosa que ocurre en Ezequías era la luz de Mashiach manifestándose, como se menciona en el libro del profeta Isaías, capítulo 10, versos 17 al 18.
y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Este pasaje profético nos muestra cómo la luz de Israel llegaría y abrazaría la vida del rey Ezequías y de todo el pueblo de Israel. Isaías 10:27 dice: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El milagro en Ezequías de una sanidad, de una libertad, en una generación, en un pasado de maldición, de idolatría, de control por demonios, es lo mismo que el Eterno puede hacer hoy en ti. Muchos han clamado por mucho tiempo, orado, y no han visto milagros que pueden empezar a ocurrir hoy si entendemos que el problema está en la herida del alma y que el Eterno desea manifestarse a favor de su pueblo y traer esta luz gloriosa de Mashiach para que esto acontezca y tu alma esté íntegra y sea limpia de la idolatría. Por eso es necesario que el pueblo de Elohim remueva todo ídolo del alma y que ponga su confianza solo en Adonai.